es una marca, es la más cara del mercado. Igualmente ya en el mercado ya hay otras marcas, por ejemplo, Topcon, que es taiwanesa, la Trimble, por ejemplo, que es americana, Geomax también, que está también en el mercado, Leica, que es de Suiza, pero con el hecho de decir que sea la más cara del mercado, no quiere decir que sea la más, o sea, la precisa, la mejor en precisión, sino simplemente es porque el sistema operativo en la cual está hecho, pues es un sistema operativo amigable y es el sistema operativo Windows. En cambio, hay algunas otras marcas que ustedes van a encontrar en el mercado que no trabajan en ese sistema operativo Windows. Entonces, por eso es que Leica es la más cara del mercado y quizás sus componentes electrónicos sean más duraderos, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es precisión, no confundamos en este caso lo caro con precisión, porque no tiene absolutamente nada que ver. Entonces voy a iniciar compartiendo el simulador del receptor GPS marca Leica. Y vamos, hagan de cuenta que el día de hoy ustedes compraron su receptor GPS y ustedes necesitan trabajar rápidamente con su equipo porque necesitan ya sacarle lo que es el precio que les costó. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, mis estimados, a la hora que ustedes van a comprar un receptor GPS, lo primero que tienen que hacer es la configuración de su receptor GPS. E igualmente, si compran una estación total, igualmente ustedes lo primero que deben de hacer es la configuración de parámetros. Y cuando yo vaya a compartir la pantalla del simulador, los datos que vamos a introducir, y yo a cada uno de ustedes, yo les voy a explicar el por qué estamos introduciendo esos datos. Porque algunas veces nos dicen, colocarle, por ejemplo, un valor, 8, por ejemplo. Y ustedes preguntan, ¿pero por qué 8? Vos ponele ese 8. No, aquí vamos, yo les voy a explicar a cada vez el por qué estamos introduciendo esos valores. Y las configuraciones que yo voy a introducir, que vamos a configurar, que vamos a configurar el día de hoy, esos parámetros igualmente los vamos a introducir en cualquier marca de GPS. En cualquier marca. Lo único que va a cambiar es el modo, el procedimiento, la forma de la pantalla en la cual nos va a solicitar la información. Y de ahí toda la información que vamos a introducir, todo eso lo van a hacer ustedes en cualquier marca de equipo de GPS. Entonces voy a tener a bien compartir la pantalla de GPS para que veamos ahí la forma del simulador. Y ya lo tenemos ahí en la pantalla. Creo que ustedes también ahí lo tienen en su computadora. Si desean, me van siguiendo, no sé, ustedes deciden, pero yo voy a ir explicando cabalmente todos las páginas o las ventanas que debemos de llenar para la respectiva configuración de nuestro receptor GPS. Ok, lo que sí es importante, mis estimados, recalcarles es de que un receptor GPS no mide. El receptor GPS ubica, me da una coordenada, bien sea esa coordenada latitud, longitud o XY, dependiendo de la configuración que le hagamos a nuestro equipo. Regularmente se trabaja con las coordenadas WGS84, que es el sistema geodésico mundial. Es el elipsoide que se asemeja más a la Tierra, ¿verdad? Entonces, regularmente ya los equipos de fábrica ya vienen con ese sistema de coordenadas WGS84 porque es un sistema geodésico mundial. Por ejemplo, si yo a un chinito, por ejemplo, que está del otro lado del mundo, le doy una coordenada latitud, longitud, el chinito a mí me va a entender qué le estoy dando, qué información le estoy dando, porque es una coordenada, es un léxico universal. En cambio, si yo a ese mismo chinito yo le doy una coordenada GTM, una coordenada expresada en metros,
obviamente el chinito me va a decir que le estoy dando, porque es una coordenada GTM que lo vamos a ver más adelante, es un sistema de coordenadas solo para Guatemala, entonces no me va a entender qué le estoy dando, qué información le estoy dando al chinito, porque no es un sistema de coordenadas a nivel mundial. Entonces, ya vienen, los equipos ya vienen con el sistema geodésico mundial, pero la configuración que yo voy a hacer acá esto va apegado a lo que es la normativa del RIC, para hacer trabajos topográficos, catastrales y velando por la normativa del RIC. Y lo otro que les quería decir es que, por ejemplo, cuando ustedes van a ir a hacer un georreferenciación en cuanto a lo que es una finca, por ejemplo, van a ir a hacer un geoposicionamiento de una finca, ustedes lo primero que deben de contar es con una estación base. Y esto quiere decir que para poder hacer un geoposicionamiento de una finca, yo debo de contar mínimo con 2 receptores GPS. Un GPS que va a ser de estación base, ahí lo voy a dejar, lo voy a encender, lo voy a nivelar y lo voy a dejar ahí encendido hasta el tiempo que yo me lleve en medir la finca. Obviamente, debo dejar a alguien cuidando ese GPS. Pero esa estación base, donde yo voy a dejar mi GPS, mi receptor base, esas coordenadas de ese punto, yo debo de conocer esas coordenadas, porque a la hora de hacer postproceso, el programa a mí me pide la coordenada de ese punto. Y si yo no la tengo, difícilmente voy a hacer la corrección diferencial o hacer el famoso postproceso. Entonces, si voy a hacer un geoprocesamiento de una finca, voy a hacer una medición de una finca con GPS, yo debo de contar con 2 GPS mínimo. Uno en estación base y el otro rover o móvil que me va a servir para hacer mi medida. Ahora bien, si ustedes van a trabajar en un municipio declarado un proceso catastral, actualmente hay 68 municipios declarados en proceso catastral y 15 ya municipios ya declarados zonas catastradas. Si ustedes van a trabajar dentro de esos 68 municipios, lo primero que ustedes deben de hacer es buscar una oficina del RIC. ¿Esto para qué? Para que ustedes irles a exponer al encargado de ahí de ventanilla de productos gráficos y decirle, mire, fíjese que a mí me contrataron para ir a hacer una medición en tal lado, por ejemplo. Por ejemplo, en la finca Los Achotes, por ejemplo, que queda, por ejemplo, en San Jerónimo. San Jerónimo ya es un municipio declarado en el proceso catastral, ya está declarado San Jerónimo, Baja Verapaz. Entonces, van a ir ustedes a la oficina de San Jerónimo, la que quede más cerca de ustedes ahí, y ustedes van a decirle, mire, fíjense que me contrataron para hacer una medición en la finca Los Achotes. Yo quiero que usted, Rick, me diga qué puntos geodésicos, qué puntos de RAC tiene usted más cerca a esa finca. Entonces, el RIC les va a vender esa información. Y nosotros como RIC le hemos denominado a esos puntos geodésicos, a esos puntos que ya tienen coordenadas conocidas, le hemos denominado RAC 1, RAC 2 y RAC 3. Regularmente las RAC 1 están establecidas en las áreas rurales de los municipios. Las RAC 2 ya están establecidas ya casi cerca del poblado, del pueblo. Y las RAC 3 están establecidas ya dentro del pueblo para manzanear lo que es toda la cuadra o en este caso el centro urbano del pueblo. Así es como están estratégicamente establecidas en campo las famosas RAC, que significan Red de Apoyo Catastral. En todos los municipios que el RIC ha declarado hay una RAC. Entonces, ustedes deben de ir a una oficina de RIC a solicitar qué puntos de RAC ellos tienen más cercanos al lugar de los hechos donde ustedes van a medir. Entonces, el RIC les va a vender esa información. Es un formato en la cual ese formato ahí viene
la coordenada, latitud, longitud, la Z también, ahí viene, y esa coordenada a ustedes les va a servir a la hora de hacer post-proceso. Entonces deben de ir a ver o ir al RIC a solicitar esa información. RAC 1 y RAC 2 vale 50 quetzales. RAC 3 vale 25 quetzales. Esto les digo a ustedes porque hay algunas veces, si no sabemos bien qué proceso seguir, a veces nos enfrascamos ahí y ahí nos quedamos y no sabemos qué hacer y a veces decimos, bueno, no sé qué hacer. Entonces, aclaro esto, cuando ustedes van a ir a hacer una medida con GPS, eso es lo primero que deben de hacer. Y el RIC les va a vender esa información, entonces el RIC les va a vender ese formato donde les indica dónde queda ese punto geodésico. ¿Y qué es ese punto geodésico? Es un punto que está monumentado con concreto. En el centro tiene una ficha de bronce donde dice, por ejemplo, RAC 1, su código, y en la ficha que les vendió el RIC, en ese formato que les vendió el RIC, ahí viene la coordenada del punto. La coordenada no está en la ficha de bronce, no está en el área de concreto, sino es en la ficha que le vende el RIC. Entonces ya con esa información, con esas dos informaciones, la descriptiva, ustedes ya pueden utilizar ese punto cuantas veces ustedes deseen. Si ustedes ya pagaron esa información al RIC, lo pueden pagar solo una vez. A menos que ustedes pierdan esa información, pues obviamente van a tener que pagarla nuevamente. De lo contrario, ustedes pueden utilizar ese punto de estación base, lo pueden utilizar cuantas veces ustedes deseen. Ok, aclaro esto para que tengamos un panorama de cómo se hace una medición con GPS. Porque regularmente nosotros estamos acostumbrados a ir a campo, pero solamente llevar nuestro famoso GPS navegador, el famoso Garmin. Así es la marca, ¿verdad? El famoso Garmin es un GPS de mano y ustedes van, lo llevan y ya van tomando la lectura de cada esquinero, ¿verdad? Y esos receptores, o sea, ese GPS de mano de Garmin no son precisos, tienen un error arriba de 1 metro. Imaginen ustedes un error de 1 metro, 2, 3 metros, dependiendo de la señal satelital, es mucho. Entonces, para trabajos de topografía y catastro, descartados los receptores GPS Garmin o los famosos navegadores. Ahora bien, para hacer trabajos de topografía, para hacer trabajos de catastro, yo les recomiendo receptores GPS de una frecuencia, y si tuvieran tuvieran trabajos, por ejemplo, de geodesia, pues entonces ahí ya serían equipos geodésicos o de doble frecuencia. En el mercado hay GPS de una frecuencia y doble frecuencia. ¿Qué quiere decir de una o doble frecuencia? Los de una frecuencia son los que reciben señal satelital de ondas de solo una onda de los satélites. En cambio, los receptores de doble frecuencia reciben ondas de 2 en adelante. Esto quiere decir que los receptores de una frecuencia son menos precisos que los de doble frecuencia. Pero para trabajos de topografía, si ustedes no se van a dedicar a la geodesia, para hacer redes geodésicas, perdón, entonces ustedes ahí, si no se van a dedicar a la geodesia, yo les recomiendo receptores GPS de una frecuencia, porque en este caso son más baratos que los de doble frecuencia. Entonces, les doy esta aclaración para que tengamos claro lo que es el panorama en cuanto a lo que es receptores GPS. Ok. Voy a iniciar con la configuración. Ya tenemos ahí nuestro simulador. Y esta es la pantalla principal de nuestro GPS de la marca Leica Sistema 1200. Vean acá está, dice GPS 1200. Ese es el sistema, el modelo. Y la marca es Leica. Ok, entonces lo primero que debemos hacer es configurar nuestro receptor GPS. Para eso yo me voy a la opción número 3, que es gestión. Ya ingresé ahí, en gestión. Y lo que debo de hacer es la configuración de nuestros parámetros para que nuestro GPS trabaje. Ok, entonces me voy a configuración, que es la opción 5.
para los que me están siguiendo en su pantalla, es configuración 5. Entonces le dan F1 continuar, que ahí tenemos la tecla F1 continuar. Y ya me da la opción a que yo cree el nombre de mi configuración. En este caso, mis estimados, le voy a decir F2 nuevo, porque quiero una nueva configuración. Y ahora me pide, me solicita el nombre de esa configuración. El nombre no tiene mayor, en este caso, importancia. El nombre puede ser, por ejemplo, Rick, por ejemplo, o su empresa se llama, por ejemplo, Topgesa, bueno, Topgesa Dele, ¿verdad? En el nombre no tiene mayor incidencia. Entonces acá le vamos a colocar de nombre, por ejemplo, a nuestra configuración CIAG, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, ¿sí? Y en la descripción le pueden ustedes colocar, por ejemplo, medida. Por ejemplo, ustedes como usuario, como técnicos agrimensores, como profesionales agrimensores, eh, ustedes deciden qué le dan de descripción. En autor, aquí le damos enter. En autor es muy importante, mis estimados, dejar a la persona responsable de lo que es, o sea, de la persona responsable quien hizo la configuración. Porque si la configuración está muy buena, obviamente ya va a saber el jefe a quién va a ir a felicitar si la medida salió súper bien. Ahora, si fue todo lo contrario, obviamente el jefe ya va a saber a quién le va a ir a, en este caso, a preguntarle por qué hizo esa configuración. Entonces, es muy importante, mis estimados, que tomen esto en serio. Ok, entonces en autor le vamos a colocar nuevamente CIAG, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, y ya le me da la opción F1 grabar. Ya le di grabar. Ok, y ya automáticamente el equipo, el simulador es como que si yo tuviera aquí el GPS aquí en la pantalla, es igualito. Lo único que obviamente, como es un simulador, obviamente no me va a dar señal satelital, ¿verdad? Porque es un simulador. Ok, entonces acá las primeras opciones me dice, ¿qué quiero que yo configure? Me dice acá el modo asistente. Y tengo dos opciones, una en el modo reducido y en el modo todas las pantallas. Voy a explicar cuál es la diferencia entre esos dos modos. En el modo reducido, esto quiere decir que el GPS, el receptor GPS que yo estoy configurando, solamente me va a dar opciones a configurar ciertas pantallas. Esto me va a servir a mí como, por ejemplo, cuando yo ya haya hecho acá una configuración antes. Entonces ya me voy directamente a las pantallas que yo quiero configurar. Pero como es, en este caso, es la primera vez que estamos configurando en nuestro receptor GPS, entonces yo voy a tomar la decisión de decirle todas las pantallas. Ok, voy a dejar todas las pantallas y le voy a decir continuar. Entonces, le estoy diciendo al receptor que me dé todas las pantallas para poderla configurar. Vuelvo a repetirle, estos parámetros que vamos a introducir aquí en adelante, estos se hacen en cualquier marca de GPS. Lo único que va a diferenciar es la forma de introducir los datos, porque no todas las marcas utilizan la plataforma o el sistema operativo Windows. Es diferente. Ok, le voy a decir continuar. Y ahora me pide el equipo, me pide el receptor GPS, qué tipo de idioma voy a usar. Obviamente vamos a utilizar el español, pero si hay algunos que, bueno, les fluye el inglés, pues obviamente pueden decirle el inglés, el francés, como ustedes quieran, el italiano igual. Hay variedades de idiomas que ustedes pueden escoger. En este caso vamos a escoger español. Ya está ahí ya por default y le digo continuar. Ok, ahora me pasó a la siguiente pantalla. Acá sí ya vamos entrando ya directamente a lo de campo, a los parámetros puramente de campo. Ok, por eso que quiero que me pongan mucha atención. Ok, acá ahora me pide el equipo la distancia. Me dice el equipo qué sistema de unidades va a tomar.
nosotros acá como RIC tomamos el sistema, del sistema métrico decimal, en este caso sería metros, y vean, voy a ingresar acá a la opción distancia aquí en metros, y vean ustedes pueden trabajar en millas, en kilómetros, en yardas, lo que sea. Sin embargo, para cuestiones de levantamiento para el RIC en este caso trabaja en metros. Entonces lo voy a dejar en metros. Regularmente, cuando nosotros vamos a campo, mis estimados, nosotros hemos trabajado igualmente, si aunque ese producto no vaya para RIC, igualmente ustedes van a trabajar en metros. Veo difícil o no sé, pero veo raro que trabajen en kilómetros, pero más en metros. Cuestiones topográficas, ¿verdad? Ok, en decimales, por ejemplo, ¿qué decimales ustedes quieren que les dé el GPS? En este caso, le vamos a decir que las decimales son de 3, por ejemplo. Después del punto me dé 3 decimales. Ok, ahora me pide el tipo de ángulo. Acá, si yo le voy a dar clic acá y vean ustedes, hay varias opciones. Ahí está el de 400, que son los gones, por ejemplo, los equipos antiguos, por ejemplo, trabajaban con esa opción de gones, ¿verdad? Y los gones son de 400 grados, son 100 grados por cada cuadrante, ¿verdad? También comúnmente llamado gradianes, como quieran ustedes denominarles, si gones o gradianes, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero su peculiaridad de esto es que tiene 100 grados por cada cuadrante y en total son 400 grados. Para el RIC trabaja en el sistema sexagesimal, ¿verdad? Entonces, esta opción ustedes pueden trabajar, por ejemplo, también en 6.400 millas, por ejemplo, miles, por ejemplo. Esto de 6.400 mil es una unidad de medida de ángulos, ¿verdad? Es utilizada en el ámbito militar, por ejemplo, principalmente en aquellos de orientación y señalización. Equipos ya antiguos, ¿verdad? Ahí utilizaban lo que es 6.400 mil de ángulo. Eso lo dividían dentro de 4. O sea, 6.400 dentro de 4 nos da 1.600 mil en 90 grados. Entonces, pero ya estamos en la era digital, en la era moderna, ahora ya trabajamos con el sistema sexagesimal. En las diferentes opciones que vienen acá en adelante dice pendiente de velocidad. Voy a ser claro en esto. No voy a entrar de lleno a pendiente. ¿Por qué razón? Porque este es un GPS. El día de mañana, el otro viernes, que vamos a seguir con el módulo 2, solo que ya sería el tema de estación total. Entonces, el siguiente viernes, acá en pendientes, yo les voy a explicar qué pendientes vamos a utilizar a la hora de que vamos a trabajar con una estación total. Entonces, acá, como no aplica, entonces lo voy a dejar y le voy a decir que me dé la siguiente pantalla. Y veamos acá, acá arriba, vean donde está el cursor, dice, hay otras pestañas que le llaman ángulo, hora y formato. Hay que configurar esas pestañas también. Y para eso yo me voy acá en page de página, y me cambia la página, y ahora me dice ángulo. Me está pidiendo qué tipo de ángulo. En este caso, vean ustedes, este tipo de ángulos va más para lo que es estación total. Ustedes saben que con una estación total yo la puedo configurar para rumbo, para norte antihorario, azimuto sur. Entonces, como esto va más para estación total, el próximo viernes yo les voy a explicar qué vamos a utilizar con la estación total. Voy a dejar pasar esto, pero cuando ya venga el tema de estación total, yo ahí les voy a explicar el por qué o qué datos vamos a dejar ahí. En hora, el formato de hora, esto va al gusto del usuario, al gusto del técnico, al gusto del GPSista que está configurando eso es al gusto del GPSista. Si lo quiere a 12 horas, a 24 horas, eso lo decide el GPSista. Acá es el gusto del cliente. Ok, F1, continuar. Perdón, voy con el formato, me falta el formato. Ahora me dice cuadrícula. Y ahora dice, veamos acá, dice este y norte, y hay otra opción que le dicen norte y este. Voy a explicar
esas dos opciones, que quiere decir este, norte y norte-este. Por ejemplo, hay muchos compañeros técnicos agrimensores que les gusta trabajar, por ejemplo, que primero cuando ellos van a sacar o van a sacar una coordenada o van a introducir una coordenada al GPS, ellos prefieren que el equipo les pida o les dé la Y. O hay algunos otros técnicos que ellos les gusta trabajar primero con X y después Y. Eso es gusto del GPSista. En lo que a mí respecta, yo les puedo aconsejar que primero trabajemos con XY por una sencilla razón. Hagámosle caso al orden de nuestro abecedario, que primero es X y después es Y. Es igual para los compañeros que me están escuchando en esta videoconferencia, para los que trabajan en el ambiente CAD. CAD significa dibujo asistido por computadora. Ahí yo puedo configurar mi CAD si si el CAD me pida primero la Y o la X o la X o la Y. E igualmente son los receptores GPS, me dan esa opción. Entonces, en este caso, para los que trabajan CAD, ustedes pueden configurar su CAD si primero le da Y o XY. Eso ustedes lo deciden, pero yo aconsejo XY porque hacerle caso al orden de del abecedario. Pero eso es cuestión de ustedes. No estoy acá obligando a nada. Simplemente es una recomendación de este humilde servidor. Igualmente en geodésico dice latitud, longitud. Ahí lo vamos a dejar porque yo que quiero primero que me dé el este y después el norte. O sea, X y Y. O igualmente latitud, longitud. Porque longitud le corresponde a la Y y la latitud le corresponde a la X. Ok, ya terminé las 4 pestañitas que tenemos acá. Ahora me voy a F1, continuar. Y ahora me pide aquí el equipo me da la siguiente pantalla. Y me dice modo en tiempo real. Acá yo le voy a decir al equipo que no voy a trabajar en tiempo real. En tiempo real es el famoso RTK. Y ese es un método muy aplicable ahorita para la geodesia. Cuando ustedes van a ir a hacer un geoposicionamiento, voy a hacer una medida con GPS, con receptores GPS, obviamente hay varias opciones en las cuales ustedes pueden medir con un receptor GPS. Y uno de los métodos es el método estático, el método cinemático y el método RTK, que significa en tiempo real. Más adelantito ya viene esas pantallas y ahí ya voy a ser más explícito en cuanto a lo que es los métodos estático, cinemático y RTK. Acá, como no voy a trabajar en tiempo real, le voy a decir ninguno. Cada receptor GPS utiliza una antena, que es la que recibe la señal satelital. Entonces, los receptores GPS, mis estimados, trabajan con señal satelital. Esto quiere decir que un receptor GPS, si hay mucho bosque, mucha vegetación, si hay edificios muy cerca, el GPS ahí no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene señal satelital. Es igual como un celular. Si un celular usted ingresa a un elevador, ahí se le corta la señal porque también igualmente trabaja con señal de una antena. Entonces, un GPS, si no tiene la cobertura para que ingrese señal satelital, obviamente el receptor GPS no les va a servir de nada. No les va a servir de nada. Entonces acá me pide el receptor GPS qué tipo de antena yo voy a utilizar. En este caso, ustedes van a utilizar la antena que el fabricante les dé. En este caso va a ser quizás en bastón o en trípode, pero eso también, en este caso, pues el fabricante les va a decir a usted qué tipo de antena maneja. Ese es su modelo de GPS. En este caso, este es el GPS 1200, utiliza una antena AT501 en bastón. Entonces lo voy a dejar ahí, porque ese es su tipo de antena. Y ya por default me da acá 2 metros. ¿Por qué ya por default? ¿Por qué? Porque los bastones que utiliza Leica miden 2 metros. Entonces ya por default ya me da la distancia de 2 metros acá en la pantalla. Ok, solamente eso ingreso y le doy F1 continuar. Ok, acá en definir máscara de elevación, eso va más lo que es la estación total. ¿Por qué tenemos pantalla de estación total acá? Porque estos equipos son gemelos
son de la misma marca, son del mismo modelo, lo único que hace es diferente trabajo, entonces utilizan la misma plataforma. Por eso es que ustedes están viendo ahí algunas pantallas que yo estoy dejando, pero cuando ya entremos a lo que es el siguiente viernes, a lo que es Estación Total, yo ahí ya les voy a explicar, mire, esta pantalla es de Estación Total y aquí yo les voy a explicar cada una de ellas. Ok, le voy a hacer uno continuar. Los códigos acá, pueden ustedes trabajar, por ejemplo, en campo, pueden trabajar con códigos, por ejemplo, para ir a, ustedes tienen un esquinero y ese propietario, el propietario del terreno, del inmueble, la finca, le dice, mire, fíjese que esa mi finca se llama finca La Esperanza, por ejemplo, entonces ustedes le pueden dar acá esquinero, finca Esperanza 1, finca Esperanza 2, después de irse con código. Eso ustedes lo deciden en campo. Acá regularmente cuando yo voy a campo, regularmente utilizo mejor números. Obviamente ustedes cuando van a ir a hacer un levantamiento, van a ir a hacer una medida con GPS, no se les olvide, mis estimados, de hacer un croquis. La tecnología ha avanzado bastante, pero nunca ha sustituido el croquis. Deben de hacer un croquis. Si no hacen un croquis, de balde la tecnología que ustedes llevan, obviamente tienen que hacer un croquis. Y ese croquis que sea lo más inequívoco que se pueda, porque si el croquis va malo, su levantamiento va a estar malo, porque van a unir puntos que no corresponden al polígono. Esto también se aplica también a lo que es estación total. Ok. Ok, ahora ya llegamos a lo que es el registro de observaciones. Me solicita acá el receptor GPS que yo le diga qué método voy a utilizar eh, para medir esa finca. Entonces vean ustedes acá me dice el registro de observaciones estático y está también el estático en movimiento. Los dos métodos, mis estimados, los tres métodos más utilizables en GPS, los métodos que ustedes van a utilizar para hacer una medición con GPS, para hacer un geoposicionamiento con GPS, los métodos más utilizables son los métodos estático, cinemático y RTK, que quiere decir en tiempo real. Ahorita yo les voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque yo quiero que quede muy claro estos métodos estos métodos que me ayudan a mí a hacer mediciones con GPS. Voy primero explicando qué es el método estático. Después voy a explicar el método cinemático y de último RTK en tiempo real. Ok. Cuando yo voy a hacer un método, voy a ir a medir una finca con el método estático, esto quiere decir que yo a cada esquinero donde voy a colocar mi receptor GPS, obviamente mi receptor GPS yo lo voy a ir a colocar en el mojón de la finca, en el esquinero de la finca. Y ahora, ¿quién me indica a mí cuál es el esquinero de la finca, cuál es el mojón de la finca? Me lo indica obviamente el propietario o el administrador de la finca o alguien que el propietario designe, que sepa, que conozca los esquineros de la finca. Entonces yo como técnico, como agrimensor, yo obviamente no voy a conocer el esquinero de la finca, a menos que sea de mi papá, ¿verdad? Sin embargo, entonces, yo el GPS lo voy a dejar en el esquinero de la finca y lo voy a dejar por un determinado tiempo, por ejemplo, 10 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién determina ese tiempo? ¿Quién me dice a mí que yo le dé de recepción a ese esquinero 20 minutos, media hora, 40 minutos? ¿Quién me lo determina? Por favor, quiero que quede claro acá. A mí el tiempo me lo determina, mis estimados, me lo determina la distancia de la línea base. ¿Y cuál es la distancia de la línea base? Es la distancia que hay del punto de estación base donde dejé el receptor GPS y dejé una persona cuidando ahí, la distancia que hay de ese punto de estación base y
el otro punto donde estoy midiendo en lugar de los hechos, en este caso, donde está la finca. Dependiendo de la distancia de la línea base, es así es como yo le voy a dar el tiempo. Supongamos, hay una tabla que yo les voy a compartir con ustedes más adelantito, hay una tabla que me indica y me dice, si tu línea base es de 0 a 10 kilómetros, si mi línea base es de distancia, es de 0 a 10 kilómetros, yo le debo de dar 10 minutos, de 0 a 10 kilómetros de distancia. Dice también ese cuadro, esa tabla, me dice, si tu distancia de la línea base está de 10 kilómetros a 20 kilómetros, dale 20 minutos. Entre más larga sea la distancia de la línea base, más tiempo debo de darle de recepción a ese esquinero. Entonces, el tiempo está en función de la distancia de la línea base. Entre más larga sea la distancia, más tiempo debo de darle a ese esquinero. Voy a poner otro ejemplo para que quede claro, porque me gusta que esto quede muy claro, porque es muy importante. Si no tenemos claro esto, vamos a ir a colocarnos en cualquier esquinero y a la hora que nosotros querramos. Hagan de cuenta que yo estoy aquí, por ejemplo, mi estación base va a ser la CORS que está acá en Instituto Geográfico Nacional, porque esa CORS yo la puedo tomar también de base. CORS significa Sistema de Referencia Operando Continuamente. Esto quiere decir que ese GPS que está, CORS significa Sistema de Referencia Operando Continuamente. Esto quiere decir que ese GPS que tiene el Instituto Geográfico Nacional en la terraza del edificio, ese GPS está encendido las 24 horas del día. Por eso que el nombre dice Sistema de Referencia Operando Continuamente. No se apaga ni a sol ni a sombra. Entonces, hagan de cuenta que yo voy a tomar de base la CORS que está en el IGN. Y voy a ir a hacer una medición allá por Huehuetenango. Por ejemplo, las ruinas, por ejemplo, que es la más conocida, las ruinas de Saculeu. Imagínense ustedes, mis estimados, cuánta distancia hay de acá del IGN para Saculeu, para Huehuetenango. No hay, podríamos decir que no hay menos de 100 kilómetros de distancia en línea base, en línea recta. Mínimo para que un punto resuelva ambigüedades y que me dé una precisión que esté dentro del marco de la normativa del RIC, mínimo yo debo de darle a ese esquinero de observación de tiempo, mínimo 1 hora. Imagínense ustedes. ¿Pero por qué? Por la distancia de la línea base. Pero si voy a hacer un levantamiento, tomo de base acá la CORS del IGN y hago, mi finca queda ubicada, por ejemplo, en Palencia, en el departamento de Guatemala. Imagínense ustedes, Palencia queda cerca, queda, por ejemplo, en línea recta 20 kilómetros, mínimo para que me procese, para que me resuelva ambigüedades, mínimo ahí unos 15 a 20 minutos. Vean la diferencia. Entonces, entre más larga sea la distancia de la línea base, más tiempo debo de darle a ese esquinero. Ahí estamos. Eso es en el método estático. Entonces, ahí yo debo de darle un determinado tiempo. Y eso está en función de la distancia de la línea base. Después me pide épocas acá. Acá dice ahí. En este caso, cuando ustedes van a trabajar con el método estático, ustedes van a configurar su GPS que a cada 15 segundos el receptor GPS le grabe una coordenada de ese esquinero a cada 15 segundos. Entonces, imaginen ustedes, llevan 1 minuto, van a tener 4 coordenadas de ese punto. Van a estar 10 minutos, van a tener 40 coordenadas de ese mismo mojón, de ese mismo esquinero. Porque su receptor GPS está grabando a cada 15 segundos. Los geodestas recomiendan que cuando estén trabajando con el método estático, su GPS configúrenlo que grabe a cada 15 segundos. A cada 15 segundos, por favor, en el método estático. Entonces, el método estático también quiere decir sin movimiento. Voy a estar en ese esquinero, en ese mojón, por
determinado tiempo. Ese tiempo, vuelvo a recordar, vuelvo a decir, vuelvo a recalcar, está en función de la distancia de la línea base. Ok, ese es el método estático. Está el otro método, mis estimados, el cinemático. Cinemático quiere decir en movimiento. ¿Cuándo ustedes van a utilizar un método cinemático? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros utilizamos estos métodos por ejemplo, allá en Alta Verapaz, que son fincas grandes. También allá por Livington, que son fincas grandes. Y una vez estuvimos midiendo una finca, no recuerdo el nombre, por ahí por Livington. Livington, ahí entramos nosotros antes de llegar a Río Dulce, mano derecha está la entrada. Y da la casualidad que esa finca colinda con el lago de Izabal. Entonces, si lo medíamos con GPS, ese lado, podríamos decir ese lado, ese rumbo, obviamente tenía muchos quiebres. Entonces, con GPS, ir a colocar el GPS en cada quiebre, en cada vértice, demasiado tiempo. Imagínense que voy a tardar 20 minutos en cada punto. Imagínense, demasiado tiempo. Entonces, ahí aplicamos nosotros el método cinemático. ¿Y cuál fue? Conseguimos un cayuco, configuramos nuestro GPS en el método cinemático y nos fuimos por toda la orilla del río Izabal y fuimos midiendo cabalmente el lado de esa finca en el método cinemático. ¿Y cuál es la diferencia entre el estático y el cinemático? La diferencia es que mi equipo GPS está grabando a cada 1 o 2 segundos. Cada 1 o 2 segundos. ¿Por qué? Porque está en movimiento y va haciendo el famoso tranque, el rastreo, ¿verdad? Entonces, en el método estático, los geodestas recomiendan que mi equipo GPS esté configurado que grabe a cada 15 segundos. En el método cinemático, los geodestas recomiendan que mi equipo GPS yo lo configure que grabe a cada 1 o 2 segundos, por cuestiones de movimiento. Y les voy a poner otro ejemplo, ya vivido, ya nosotros hemos estado en campo, yo estuve en campo 16 años, y no solamente midiendo centros urbanos, porque medir centros urbanos es fácil, usted le dio hambre, toca una tienda, ya está comiendo, mientras en el área rural, allá donde no hay servicios básicos, si usted lleva comida en la mochila va a comer, si no se aguanta hasta llegar de regreso al pueblo, ¿verdad? Y si se acabó el agua que usted llevó en su mochila, bueno, hay que buscar un arroyo, una peña que tenga agua. Ahorita en el tiempo de invierno, cualquier peña, hay agüita ahí que usted pueda tomar. Ok, entonces, les voy a poner otro ejemplo del cinemático. Por ejemplo, ustedes los pueden contratar para ir a hacer una medición y les dicen a ustedes, miren, ingeniero, fíjense que yo necesito que usted me haga la medición de mi finca. Y ustedes hagan de cuenta que esa finca tiene 4 esquineros nada más. Y esa finca mide 4 caballerías. 4 esquineros y 4 caballerías. Extensión, si ya 4 caballerías, ya es algo grande. Entonces vienen ustedes y dicen, ok, lo voy a medir con GPS. ¿Por qué? Porque tiene solamente 4 esquineros. Más fácil medirlo con GPS que no con estación total, que aquí ahora le dan la vuelta a todo el polígono, a todo el perímetro de la finca. Entonces lo van a medir con GPS. Y van ustedes ya a la mitad de la medición y les dice el propietario de la finca, mire, ingeniero, fíjese que mi finca la atraviesa un camino. Y yo quiero que usted, ingeniero, me mida la trayectoria de ese camino, qué trayectoria lleva dentro de mi finca. Ok, entonces ustedes vienen con el método cinemático, van, configuran su GPS, método cinemático, y se van caminando en el centro del camino y van midiendo el camino. Van dándole la trayectoria del camino que tiene dentro de la finca. Ese es el método cinemático. Entonces, vean la importancia de conocer los diferentes métodos y no enfrascarnos en decir, es que a mí solo me enseñaron el estático. Yo tuve una videoconferencia y ahí solo el estático me enseñaron y no me dijeron el cinemático.
¿verdad? Entonces, les estoy dando las diferentes opciones que nos vamos a encontrar en campo y vamos a necesitar soluciones, las soluciones en campo. A veces, bueno, hemos dado clases también en profesional agrimensor y técnico agrimensor, y yo les digo a mis estudiantes, en algunos casos, yo les digo que no es igual yo en el salón, yo les diga, mire, esto se hace así y ya está, que estar ya viviéndolo en campo. Eso es otro mundo, es otro mundo. Ok, el método estático y el método cinemático. En este caso, en ambos procedimientos, en ambos métodos, ustedes van a utilizar una estación base. Ahí no se pueden ustedes librar de la estación base. Mínimo 2 receptores GPS. Para cuestiones de topografía y catastro, yo les recomiendo GPS de una frecuencia. Para cuestiones de geodesia, doble frecuencia, porque tienen mayor precisión. Para catastro, topografía, una frecuencia. Son más baratos también. Ok, el otro método es el método RTK, que es el tiempo real. Este método del tiempo real es como pan caliente, porque ahorita hemos hablado, cualquier persona, cualquier técnico, cualquier profesional, cualquier agrimensor dice RTK en tiempo real. Esta aplicación, mis estimados, en tiempo real, es muy buena, tiene también buena precisión. ¿Y qué significa en tiempo real? Les voy a explicar qué significa en tiempo real. En los métodos ya descritos, estático y cinemático, yo voy a campo, luego de terminar la jornada, yo llego a oficina y tengo que descargar datos, los datos que me di ese día. Descargo los datos, lo envío a una computadora y de una vez hago postproceso. En el método estático y cinemático, yo debo hacer postproceso. ¿Y qué es postproceso? Postproceso, por ejemplo, cuando yo les expliqué que si yo le voy a dar de 10 minutos a ese esquinero, a ese mojón, de 10 minutos de recepción, por los 10 minutos yo voy a tener 40 coordenadas de ese mismo mojón, 40 coordenadas de ese mismo mojón, de ese mismo esquinero. ¿Qué hace postproceso? Hacer un promedio de esas 40 coordenadas que el receptor tiene en la memoria del receptor GPS. Ese es lo que es postproceso. Entonces, en el método estático y cinemático yo debo hacer postproceso. Ahora, en el método RTK en tiempo real, ahí yo ya no hago postproceso porque en línea, en el momento, me está haciendo la corrección diferencial. Pero, ¿qué pasa? En este método RTK, yo debo de contar con radio modem. Un radio modem que debo de instalarle a mi estación base y otro radio modem que debo instalarle a mi rover o mi móvil. Y ellos con el radio modem tienen la conexión en línea y en el momento, en el lugar de los hechos, me está haciendo el famoso postproceso, porque están cruzando la información en el momento. Entonces, vean ustedes la diferencia entre cinemático, estático, hacer postproceso y RTK en tiempo real en no hacer postproceso. Las aplicaciones RTK en tiempo real estas aplicaciones lo traen todos los receptores GPS de doble frecuencia, los geodésicos. Sin embargo, los GPS de una frecuencia cuesta encontrar que los de una frecuencia, los receptores GPS de una frecuencia, cuesta encontrar que traigan las aplicaciones RTK en tiempo real. No les digo que no, sí hay, pero hay que buscarlo. Hay que buscar la marca, hay que buscar el modelo y ver qué receptores GPS de una frecuencia tengan RTK. De que sí hay, pero cuesta encontrarlo. En cambio, en doble frecuencia ya vienen por default, ya de fábrica, ya vienen con esa aplicación de RTK en tiempo real. Ok, hice esta pausa acá porque yo quiero que quede claro este método, porque es muy interesante. Hay otros métodos que les puedo yo mencionar, pero no son muy utilizables. Por ejemplo, está el método salto de rana, por ejemplo.
Está el otro método que es parar y seguir. Pero para topografía, para catastro, me atrevo a decir que casi son inoperables. Inoperables en el sentido que no se utilizan. Eso no quiere decir que no sirva, no. Inoperables para catastro porque quizás ahí no vamos a hacer el salto de rana ni vamos a hacer parar y seguir. Ahí vamos a traer o estático, cinemático o en tiempo real. Los únicos que yo recomiendo. Ok, ya expliqué ya en un panorama más claro. Ahora simplemente le doy F1 continuar. Ok, ahora me pide el equipo, el receptor GPS, su configuración, me pide ahora, dice ocupar automáticamente, yo le digo que sí. Hay otras opciones ahí y dice acá ocupar automáticamente, yo le digo que sí. Acá, por ejemplo, quiero que quede claro en estas cuestiones. Voy a explicar ocupar automáticamente y almacenar automáticamente. Ok. Por ejemplo, si yo configuro mi GPS y le digo que automáticamente se ocupe, esto quiere decir que yo al momento de ingresar a la aplicación, de levantar, de medir, él automáticamente, toda vez tenga señal satelital, él me va a dar ya una coordenada de ese esquinero, automáticamente, porque yo lo estoy configurando que automáticamente haga ese proceso. Si a ustedes no les gusta que a nomás ustedes ingresar a la aplicación, levantar, medir, y ya les empiece a medir, si no les gusta esa opción, ok, les dicen ocupar, les dicen que no. Y simplemente el equipo va a esperar a que ustedes les diga, a que ustedes le dé la orden, que ya empiece a hacer la ocupación de esa sesión, de ese esquinero. Ok, después acá la otra opción es almacenar automáticamente. Esto es muy importante, mis estimados, que los tomemos en cuenta. Ojo en esto. ¿Por qué les digo esto? Porque si no lo dejamos, no dejamos bien configurado nuestro GPS, van a haber problemas, van a haber problemas. Okay. ¿Qué quiere decir almacenar automáticamente? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo estoy midiendo en X finca, pero no me di cuenta que ya mi batería, la batería que me da la energía a mi GPS para que funcione, ya iba a media carga, por ejemplo, y en campo se me olvidó, un día anterior se me olvidó cargar la batería, ¿verdad? Entonces, en campo, imagino ustedes, se terminó la carga de la batería y no me di cuenta, pero imaginen ustedes que ese esquinero yo le estoy dando 20 minutos de tiempo de recepción, 20 minutos, y se les apagó a los 15 minutos, les faltó 5 minutos para llegar a los 20, obviamente. Entonces, si yo acá le digo al equipo que almacene automáticamente, el equipo esos 15 minutos me los va a almacenar automáticamente. Si le digo que no, él va a esperar la orden que yo le diga que grabe. Pero como se acabó la batería, no le voy a poder decir que grabe. Entonces, voy a perder esos 15 minutos. Entonces, yo le voy a decir al equipo que grabe automáticamente. Si se apagó en los 15 minutos, no importa, a lo mejor esos 15 minutos, faltaban 5 minutos para el tiempo real, quizás esos minutos bastan para que mi medición haya salido bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos valores, esta configuración. Ok, acá le doy F1 continuar y ahora me pide la siguiente pantalla, me da la siguiente pantalla que es control de calidad. Acá también quiero hacer énfasis en lo siguiente. Por ejemplo, nosotros como RIC hemos hecho control de calidad. Cuando el RIC en aquel entonces contrató a empresas que le dieran, en este caso, pues, que hicieran el catastro, entonces el RIC tenía o tiene la brigada de control de calidad y esa brigada, ese grupo, esa unidad, pues se iba a los lugares donde la empresa había hecho catastro, había hecho topografía y íbamos a revisar realmente si la empresa había llenado los requisitos que el RIC le pedía en el contrato.
Entonces, acá vale la pena recordarles, mis estimados, que la normativa del RIC dice que en área rural me permite el RIC que yo pueda tener un error de 1 metro. Y en el área rural, perdón, en el área urbana, me da la opción que tenga yo de error 30 centímetros, como el dato que ustedes miran acá en la pantalla, 30 centímetros. Eso lo dice la normativa del RIC, no lo dice Héctor Orozco, lo dice la normativa del RIC. Entonces, nosotros, por ejemplo, si ustedes van a ir a hacer un control CQ, un control de calidad, y van a ir a un área urbana, están trabajando para el RIC, entonces ustedes le dicen, ok, si es un área urbana, entonces le dicen a ustedes que es 30 centímetros. Si ustedes van a ir a hacer un área, un control de calidad de área rural, por ejemplo, y ahí el RIC me dice que es 1 metro, entonces le pongo 1 metro y ahí está ya el control CQ. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo mi levantamiento, estoy haciendo mi medida en campo y grabe esa coordenada, el equipo me va a decir, me va a dar un aviso, mira, tu punto está, por ejemplo, tu error es de 1.20. Entonces yo vengo y digo, 1.20 no, porque el RIC solo me da opción 1 metro. Entonces ahí el equipo me avisa cuando estoy dentro de ese parámetro, dentro de ese rango y cuando no. Cuando obviamente estoy en un parámetro, por ejemplo, de 70 centímetros y tengo derecho a 1 metro, el equipo no me avisa. ¿Por qué? Porque estoy dentro de ese rango. El problema es cuando salgo de ese rango y me avisa, mira, te pasaste de rango. Entonces, ahí es muy importante el control CQ, tanto para GPS como para estación total. Pero este control CQ solo aplica para RTK en tiempo real. ¿Por qué? Porque en línea, de una vez me está haciendo el postproceso. Si yo estoy trabajando en el método estático cinemático, ahí no aplica control CQ. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo postproceso en línea. Entonces ahí control CQ no aplica. Aplica en GPS solamente si estoy haciendo en tiempo real. Ok, F1 continuar. Los vértices igualmente está en la plantilla de identificación. Por ejemplo, acá yo quisiera una nueva identificación. Por ejemplo, le voy a poner un nuevo acá y yo le voy a colocar acá, por ejemplo, mojón 1, por ejemplo. Le voy a decir F1 continuar. Ahí se van a dar cuenta ustedes qué es lo que va a hacer el simulador. Ok, ahí está F1 continuar, mojón 1. Esto quiere decir que cuando yo llegue a campo, ya no tengo yo necesidad de estar colocándole o identificando qué esquinero me corresponde, sino ya el equipo automáticamente va a dar mojón 1, mojón 2, mojón 3 y así se va. A menos que ustedes quieran cambiar esa nomenclatura, esa simbología, ¿verdad? Pero regularmente yo trabajo sin plantilla. Yo solo le digo, este es 1 y ahí se va. 2, 3, 4, 5. Por eso es que vamos haciendo nuestro croquis. Esto así lo trabaja su servidor, pero cada quien tiene su forma de trabajar en campo. Por ende, ustedes deciden si quieren trabajar con plantilla de identificación o simplemente le dan 1, 2, 3 y ahí se van para adelante. Lo F1 continuar. Grabar registros sísmicos, no, porque no le trabajamos al INSIBUME. Ok, estamos acá y estas son teclas configurables. Las teclas que ustedes visualizan acá de la F7 a la F12 son teclas configurables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero configurar mi receptor GPS, por ejemplo, que en la tecla F7, que yo al oprimir la tecla F7, yo quiera tener, por ejemplo, la carga de la batería. Entonces yo le digo aquí en F7, le doy F7 y le digo, y busco acá carga de batería. Y dejo esa opción como carga de batería. Entonces yo al oprimir la tecla F7, yo ahí voy a tener la información de la carga de la batería. Por eso son teclas configurables y esas teclas las configura el GPCista, el técnico, el agrimensor, el profesional, lo configura a su gusto. Ustedes deciden qué quieren, qué necesitan tener, qué información necesitan tener en esas teclas configurables que son de la F7 a la F12. Ok. Este GPS que ustedes miran, este modelo 1200, tiene pantalla táctil. Lo que yo recomiendo, esto por cuestiones de experiencia en campo,
que si su equipo cuenta con pantalla táctil, que la desactiven por muchas razones. Y una de las razones importantes es de que a veces uno en campo lo que menos quiere es obstáculos y a veces uno con el codo, con la barbilla, por equivocación, un error involuntario, tocamos la pantalla y como está activada la táctil, entonces ya se va a otra opción y posiblemente por irse a otra opción borre el trabajo, borre el punto. Entonces, para evitarme problemas, yo aconsejo que esa pantalla táctil sea desactivada. Quizás en aquel momento, por ejemplo, o nosotros lo hemos utilizado, su servidor lo ha utilizado, por ejemplo, en los temas de docencia. ¿Por qué? Porque es un tema que yo estoy ahí en el salón o estoy en algún lado despejado, estoy dando la clase así presencial. Sin embargo, ahí no tengo mayor cosa en cuanto a lo que es se pierde un trabajo, se pierde un punto, ¿verdad? Pero ya en lo real, obviamente, perder un trabajo es perder todo un día. Entonces, yo aconsejo que si su equipo GPS tiene pantalla táctil, desactive. Eso es lo que yo aconsejo, pero ustedes tienen la última palabra. Ok, le doy F1 continuar. Y me dice el equipo en pantalla de inicio, me dice. En pantalla de inicio, esto quiere decir que a la hora que yo apague mi receptor GPS, y yo le puedo decir al equipo en qué pantalla quiere que encienda la pantalla del menú principal, el que ustedes vieron al inicio, o que encienda, por ejemplo, ya al menú levantar, al menú medir. Eso ustedes lo deciden como GPCistas, como usuarios del GPS. Ok. Después me dice tracking, que es el rastreo. Yo le digo acá, le voy a colocar que él lo haga automáticamente, que él a la hora que yo ya encienda el equipo, él automáticamente ya empiece a rastrear señal satelital. Los receptores GPS de una y doble frecuencia, mis estimados, no me dan una posición acá en tierra. Si yo, como usuario, yo no tengo 4 satélites como mínimo que me den señal satelital. 4 satélites. Ya están configurados así porque eso es una norma de los geodestas, de la geodesia. Entonces, en este caso, ¿qué? Si yo no tengo 4 satélites que me estén dando señal a mi GPS en tierra, no me va a dar una posición en tierra, no me va a dar una coordenada. Y entonces, eso es en cuanto a lo que es los 4 satélites. 3 satélites que me sirven para la XY, latitud, longitud, y el cuarto satélite me sirve para lo que es la Z. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta estos factores, mis estimados, para que podamos tenerlos en cuenta en campo. Porque, ¿cómo se obtiene la posición del receptor en tierra? Del GPS, dice, por medio de la trilateración, ¿verdad? Midiendo la distancia desde varios satélites, se puede tener la posición. Entonces, acá, 3 satélites me dan latitud, longitud, y el cuarto me da la Z. Para que ya podamos tener ya una coordenada ya confiable. Máscara de elevación. ¿Qué significa la máscara de elevación? Esta máscara de elevación es muy importante, mis estimados. Ahorita les voy a explicar por qué es muy importante. Los geodestas nos recomiendan que la máscara de elevación no debe estar arriba de 15 ni abajo de 10 por cuestiones de geometría. Pero ahora, ¿quién determina si va a ser 12, 14, 10 grados de la máscara de elevación? Eso lo determina, eso yo lo determino solamente en campo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo configuré mi receptor GPS, por ejemplo, lo voy a cambiar acá. Mi GPS yo lo tengo configurado a 10 grados, por ejemplo. Y ustedes van a la medición a campo y ustedes dicen, ya en campo dicen ustedes, háganse ustedes en campo, ustedes tienen la antena del GPS, háganle imaginariamente una línea horizonte en la antena de su GPS, una línea horizonte imaginariamente, y después digan, ok, en esa línea horizonte, 10 grados, ustedes se imaginan en campo 10 grados, a partir de la línea de la antena horizonte imaginaria, 10 grados, ustedes dicen, ok, 10 grados me molesta esa montaña. Entonces vienen ustedes, le dan, ok, entonces 10 grados no me funciona, entonces le hacen ustedes 15 grados. Pero este criterio no se hace en oficina.
Este criterio yo lo voy a tomar en campo, porque es en campo donde estoy viendo el lugar de los hechos y estoy viendo los obstáculos. Así de simple. ¿Cuándo ustedes van a utilizar 10 grados? Por ejemplo, cuando ustedes si se van a ir a trabajar, por ejemplo, allá por toda la orilla del Monterrico, en el mar. Ahí obviamente nadie los va a molestar. 10 grados, 10 grados, 10 grados, ahí no hay árboles, no hay edificios, no hay nada. Entonces ahí utilicen 10 grados, pero los geodestas recomiendan 10 grados hacia 15, ni arriba de 15, ni abajo de 10, por cuestiones de geometría. Ok, ya escribí acá y le doy F1 control. Estos parámetros, mis estimados, son muy importantes. Como dijera alguien por ahí, no hay que ser robots, que voy a dejar solamente el GPS, lo enciendo y ahí que se quede. ¿Y qué está haciendo? No sé. No, hay que saber qué está haciendo mi GPS. Hay que saber. Entonces, por eso es que yo les estoy explicando en qué consiste cada uno de los valores que estamos ingresando. Ok, y le doy acá F1 continuar. El uso horario es a la -6. Ustedes saben que a la hora Greenwich, pues nosotros estamos a la -6. Y ya por default, cuando ustedes ya están trabajando con su GPS, ya por default ya el equipo les da esa -6 porque como ya tienen señal satelital. Es igual como un celular, cuando se desconfiguran, toda vez ustedes ya lo encienden, ya tienen datos móviles, ahí ya les configura el uso horario que sería a la -6. Nosotros como Guatemala, según nuestra ubicación geográfica, estamos a la GTM a la -6. Esto quiere decir que estamos 6 horas hacia atrás de la hora Greenwich. Y Greenwich es el meridiano que está allá en Inglaterra. ¿Por qué le colocaron Greenwich? Porque esa línea imaginaria que divide el globo terráqueo en dos esferas, esa línea imaginaria parte una comunidad inglesa que le llaman Greenwich. Por eso es que le colocaron, le denominaron, le llamaron Greenwich. Por eso le nombran, pero está en Inglaterra. Entonces nosotros estamos a la -6 sobre esa hora. Ok, después, bueno, viene el ID instrumento. ¿Qué significa el ID instrumento? Por ejemplo, igual como un celular, ustedes le pueden colocar códigos. Esto quiere decir que, por ejemplo, hasta podríamos decir, en un momento se lo robaran, por ejemplo. Entonces, el que se lo llevó va a tener que buscar un centro técnico para poderlo desbloquear. ¿Por qué? Porque su equipo ya tiene un código que si no lo tiene el que se lo llevó, va a ser muy difícil, entre comillas, encenderlo. Entonces, es muy importante, pero eso ustedes lo deciden si quieren tenerlo con código. En el RIC siempre he dicho que no es muy aplicable este código. ¿Por qué razón? Porque en el RIC no solamente una persona utiliza el equipo, y son varios, sabemos varias brigadas, no digamos en las zonales, ¿verdad? Varias brigadas, entonces ahí no aplica. Yo le puedo estar diciendo, mira, este es el código, mira que el código, entonces no se puede. Pero, por ejemplo, si ustedes van a entablar, por ejemplo, van a formar una oficina de agrimensura, que ustedes van a tener poco personal o a un GPSista ya indicado, ok, mira vos, este es el GPS, cuidalo. Entonces él puede configurarlo con código por cualquier cosa que ustedes puedan, en este caso se lo pueden robar, ¿verdad? Entonces, muy importante saber estas cuestiones. Pero para RIC no aplica esto por las cuestiones que ya les acabo de mencionar. Ok, y vean ustedes, dice SIAG configuración salvada. Esto quiere decir que ya configuramos todas las pantallas de nuestro GPS. Nuestro GPS ya está listo para hacer la medición. ¿Por qué? Porque ya lo configuramos. Si de pasada, pues, dicen ustedes, se me olvidó configurar eso, entonces le dan F3 editar y se van a la pantalla que ustedes consideren que deben de editar. Simplemente le dan F1 continuar y ahí se va y salvan la configuración. Esto es muy importante que tomemos en cuenta la configuración de nuestro servidor GPS, porque si no sabemos, obviamente nuestro equipo va a medir, mi equipo me dará una posición, pero me la va a dejar mala. Me la va a dar mala. Entonces, es muy importante tomar estas consideraciones que les acabo de mencionar. Ok, entonces le doy F1 continuar y vean ustedes, ya me envió a lo que es la pantalla principal.
Ok, acá ya vamos terminando en cuanto a lo que es los temas de GPS. Yo a cada uno de ustedes, mis estimados, que me están escuchando, eh, se les compartió un link en la cual ahí van los insumos, tanto para este módulo, para como los que siguen. E igualmente les compartí un programa. Dentro de ese programa van los temas en los cuales el día de hoy íbamos a tomar, íbamos a abarcar. Y aquí tengo ya los temas acá y voy a mencionarlos porque les voy a dar fiel cumplimiento al programa que a cada uno se les compartió. Bueno, ya les hablé qué es un GPS. Un GPS es ¿qué quiere significar? ¿Qué significa GPS? Significa Sistema de Posicionamiento Global. ¿Y qué es lo que hace? Darme una ubicación de un determinado lugar. Y esa ubicación puede ser en sistema de coordenadas GTM o latitud, longitud, una coordenada geodésica, ¿verdad? Eso va a depender también de cómo usted haya configurado su equipo. En este caso también existe la UTM. Pueden trabajar también con UTM, no hay ningún problema. Esos son los sistemas de coordenadas más usados. GTM, geodésica y UTM. Obviamente la GTM es solo para Guatemala. Claro, UTM es Universal Transversa de Mercato, universal. GTM es Guatemala Transversa de Mercato. Es un sistema de coordenadas local. México tiene su propio sistema de coordenadas, Honduras tiene su propio sistema de coordenadas, Guatemala tiene su propio sistema de coordenadas, denominado Guatemala Transversa de Mercato, zona punto 15.5. Ok, ahí estamos. Ahora, ¿para qué sirve un GPS? Bueno, el GPS nos sirve para ubicación. Ahora ustedes me preguntarán cuándo van a utilizar un GPS. Regularmente o la mayoría de veces, mis estimados, los receptores GPS yo los voy a utilizar para hacer mediciones, para hacer geoposicionamiento de fincas grandes. Yo con un GPS no voy a ir a medir, por ejemplo, un lote de 10 por 20. Regularmente los lotes de 10 por 20 están en áreas urbanas. Ahí quizás va a haber una casa, un edificio y no va a tener señal. Entonces ahí lo más apropiado es sacar una estación total o un teodolito y hacer la medición. Entonces GPS, áreas grandes. Áreas pequeñas, estación total o teodolito. Ok, tipos de constelaciones satelitales actualmente. Actualmente hay 3 tipos de constelaciones. Está la NAVSTAR, fue creado en 1978 y fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. NAVSTAR, una, y es de los Estados Unidos. Estados Unidos es el dueño de esa constelación. La otra es de las GLONASS, que es de los rusos. Los rusos son dueños de esa constelación. Y la otra constelación, la tercera, es la Galileo, que es de la Unión Europea. Esas 3 constelaciones están a 20.200 kilómetros de acá, de la faz de la Tierra. 20.200 kilómetros. Y esas 3 están cada una están en su eje rotativo, ¿verdad? La NAVSTAR está a 20.200 kilómetros aproximada. La GLONASS está a 19.100 kilómetros aproximado. Y lo que es Galileo a 23.200 kilómetros aproximado. Y todas están en su eje rotativo. Y están también, los satélites están distribuidos a modo que nosotros tengamos señal satelital acá en tierra. Ok, entonces mis estimados, es la parte de la configuración y vamos a dar paso, bueno, ahorita les voy a compartir, mis estimados, la tabla de valores que les dije que rigen los tiempos, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir ahorita, voy a dejar de compartir lo que es el simulador y voy a compartirles la tabla de valores para que ustedes lo vean. Ahí está, vean ustedes lo que yo les hablé, para que vean ustedes que lo que hablamos está sustentado en algo hecho real. Ok, dice ahí la tabla de 0 a 10 kilómetros, tiempo 10 minutos. Y aquí nos dice de una vez la precisión.
y dice que la predicción, si le damos ese tiempo y tenemos esta distancia de línea base, tenemos estos tiempos de 10 minutos y estos P o P y el número de satélites, que son 4, se recuerda que yo les dije que son 4 mínimo, nuestra predicción va a ser 3 milímetros más 0.5 partes por millón. Vean ustedes esta casilla de 3 milímetros, está pareja. ¿Por qué? Porque este error de precisión, esos 3 milímetros, ese es un error ya de fábrica. No los puedo cambiar, no los puedo bajar. 3 milímetros ya están por default, de cajón. Lo que sí puedo hacer es aumentarlo. ¿Por qué? Porque si cometí un error, no le di poco tiempo, no lo nivelé bien. Entonces, ese error sí lo puedo subir. Bajar no, porque son errores ya de fábrica. Es igual como una estación total. Cuando usted va a comprar una estación total, usted ahí le van a decir de qué error quiere angular, si es de 1, 2, 3, 5 segundos. Entonces, estos equipos obviamente tienen en este caso, eh, eh, sus errores, ¿verdad? Y ese error de 3 milímetros no lo podemos bajar, más que solo subir por cuestiones de procedimiento en campo. Así es que trabaja los sistemas satelitales. Espero que hayan tomado la mayor información que hay que configurar con GPS, porque no es nada más de comprar un GPS e irlo a dejar a un esquinero, a un mojón, y ya empezar a medir. No, hay que saber ciertos valores que hay que introducirle para que mi medida sea la más precisa. Ok, vamos a dar paso ya a lo que es la parte de preguntas. Espero que hayan preguntas, ¿verdad? Y vamos a iniciar con verificar si hay en el chat eh, algunas preguntas que ustedes tengan y les vamos a dar respuesta a sus inquietudes. Ok, vamos a dar paso entonces, mis estimados. Vamos a ver, vamos a darle acá al inicio. Ok. Vamos a leer. Mi metodología es la siguiente. Si ustedes me hicieron alguna pregunta, yo la voy a leer aquí para la general, porque lo que queremos es que todos aprendamos. Si no, yo le contesto aquí al compañero que me escribió y ahí se queda, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que aprendamos todos. Entonces yo le voy a dar lectura a la pregunta y respuesta para todos igualmente. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Por el momento no he visto ninguna. Vamos a dar paso a las preguntas. Estamos viendo acá en el chat. Saludos, dice desde Malacatán, San Marcos. Salud, paisano, yo soy de Catarina, somos vecinos de ahí de Malacatán, San Marcos. Vamos a seguir leyendo, no encuentro ninguna pregunta. Vamos a seguir viendo. Acá me dicen si vamos a compartir las presentaciones. Acá los simuladores sustituyen las presentaciones. Y obviamente, quizás pudieron haber grabado la videoconferencia y pueden hacer un repaso. Estimado Héctor, disculpa que te interrumpa. Dígame, Inge. Antes que nada, pues felicitarte ahí por la brillante exposición y felicitar a los participantes por la voluntad y atención que le han puesto. Yo te puedo apoyar acá con algunas preguntas que ya tenía anotadas. Alguien pregunta, ¿qué es PDOP y qué es GDOP? Ok, gracias. Muy buena pregunta para ahí el compañero, que lástima que acá no me aparece esta pregunta, pero ¿qué es PDOP y GDOP? Ok, esto va relacionado, por ejemplo, cuando yo les dije sobre la geometría. Ok, voy a poner un ejemplo. Quizás ahorita en la cámara, yo voy a hacer los gestos para que me comprendan. Hagamos de cuenta que este es el mundo. Los satélites están a 20.200 kilómetros dando una señal satelital, ¿verdad? Entonces,
Si los satélites están bien distribuidos en su eje rotativo, acuérdense que cuando nosotros vamos a trabajar con GPS, nosotros tomamos de base la trigonometría. Entonces, si los GPS están bien distribuidos en el espacio, van a ser buenas, en este caso, triangulación. Si los GPS están muy juntos en su eje rotativo, ahí vamos a tener una mala geometría, porque los ángulos van a ser muy agudos. Entonces, si tenemos buena geometría, eso quiere decir que vamos a tener un buen GDOP, que GDOP significa geometría, y PDOP significa posición. Por ende, si tengo buena geometría, voy a tener buena posición. Si voy a tener mala geometría, voy a tener mala posición. Eso va encajado, eso va amarrado, y eso es lo que significa GDOP y PDOP. Y gracias por la pregunta, mi estimado Inge. Otra pregunta. Dice, ¿cómo se configura el GPS en proyección UTM y proyección GTM? Ok, gracias también a mi estimado que me está haciendo esa pregunta. La UTM, mi estimada, no sé, ya viene por default. Por ejemplo, para los que manejan QGIS, por ejemplo, Sistema de Información Geográfica, dentro de esos paquetes informáticos ya viene la UTM creada. E igualmente, en los receptores GPS, algunos ya lo traen UTM porque es una universal transversa de mercado, es un sistema de coordenadas universal. Si no viniera, entonces ustedes tienen que crearla, y crearla conforme los parámetros para la GTM, conforme los parámetros que nos dice el Instituto Geográfico Nacional, que por ejemplo dice que el factor de escala que es 0.9998, falso oeste que es 500,000, latitud origen 0 grados, falso norte 0, y el ancho de zona es de 6 grados. Estos parámetros hay que ingresárselo al GPS o a la estación total para que podamos crear la GTM. Voy a compartir la pantalla para que quede más claro. Voy a compartir la pantalla, mi estimado Inge, porque quiero, muy buena pregunta que me están haciendo. Yo quiero que quede bien claro esa cuestión, porque debemos de configurar eso, nuestros equipos, con el sistema de coordenadas que yo quiera trabajar. En este caso, para RIC, GTM. Pero eso no quiere decir que solamente GTM podamos configurar. UTM, que también, por ejemplo, el Ministerio de Energías y Minas, si ustedes van a dejar un trabajo ahí, ellos le piden UTM. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Voy a compartir la pantalla nuevamente para darles este ejemplo, porque sí es muy importante la pregunta que me hicieron por ahí. Ok, ahí está nuevamente la pantalla. Y qué buena pregunta que me hicieron. Ok, vamos y les voy a indicar para lo que es la creación de la GTM. Esto para que quede muy claro. Voy a gestión, nuevamente a gestión, y me voy a sistema de coordenadas. Y vean ustedes, yo ya configuré acá la GTM. Ahora veamos la GTM, qué parámetros trae, ¿verdad? Y vean ustedes, la GTM, la proyección es transversa de Mercator, y acá ya trae sus parámetros, y son los parámetros que yo le acabo de mencionar. Los que yo acabo de mencionar son los parámetros que yo ingreso acá. Pero esto yo lo ingreso manualmente, porque el equipo no sabe qué parámetro es para hacer la creación de la GTM. Acá yo ya la tengo creada. Ustedes, por ejemplo, cuando van a trabajar en QGIS, ustedes van a llevar este módulo de QGIS, y lo primero que les van a enseñar es a crear el sistema de coordenadas. Igualmente acá, lo primero que se enseña también es crear el sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque por default viene el sistema de coordenadas WGS84, eso que ustedes miran acá, el que yo hablé al inicio, que es Sistema Geodésico Mundial. Ya viene por default. En cualquier equipo, bien sea estación o GPS, en cualquier equipo ya viene ese sistema de coordenadas. Entonces, vean ustedes, así es como se crea la GTM. Y la UTM, obviamente, hay que tener los parámetros, si es zona 16, si es zona 15, en fin, hay que también crearla conforme a los parámetros que me digan. Por ejemplo, nombre, UTM, por ejemplo. ¿Verdad? Los parámetros, lastimosamente yo acá no tengo los parámetros de UTM, porque como RIC no trabajamos con UTM, pero si tuvieran los parámetros
si tuviéramos los parámetros acá, obviamente le decimos, ok, ¿qué tipo de proyección? Tal y tal. Entonces, acá le damos los datos. Lastimosamente yo no tengo los datos, solamente tengo los de GTM. Ok. Entonces, ya tengo acá, entonces, mi estimado Inge, para que los compañeros tomen en cuenta. Papá, fíjate que hay una Digamos. pregunta, valdría la pena que volvás a colocar el simulador, por favor. Ok. Porque alguien pregunta cómo se enciende y cómo se apaga el equipo. Ok. Ahorita entonces voy, mi estimado. Gracias, mi estimado Inge, por el apoyo ahí también. Con gusto. Ok. Voy nuevamente a compartir el simulador. ¿Cómo se apaga? Ok, vean ustedes acá, este simulador ha dado problemas en cuanto a lo que es el sistema, pero, por ejemplo, si ustedes tienen por ahí, vamos a ver, vean ustedes, aquí está la palabra, la tecla Pro y está bajito ON, apagado o encendido. Entonces, simplemente el equipo apaga toda vez estén en el menú principal. Si no estuvieran en el menú principal, estuvieran en otra pantalla, el equipo les va a decir que no puede apagarse, tanto como el simulador, como también si lo tienen en vivo. Entonces le doy clic aquí a Pro, perdón, acá en este caso es el simulador. En lo real, yo debo de darle acá al mismo tiempo User y Pro para apagarlo. Entonces acá, como es el simulador, simplemente, si ustedes van a tener el simulador, simplemente le dan acá en la X y ahí se apaga. Ahí se apagó. ¿Por qué? Porque es un simulador. Pero ya en vivo, yo debo de oprimir las dos teclas User y Pro al mismo tiempo para apagar el equipo. Okay. Gracias, Héctor. Pregunta Magda Sabaj. El grado de error que pueda darnos en las medidas cuando hacemos levantamientos con GPS. Ok, eso va, voy a compartir nuevamente, ya no el simulador, va acuerdo a esto, mis estimados. Vean ustedes, si su línea base es de 10 a 20 kilómetros y esta su señal satelital, su PDOP y 20, le dio 20 minutos de tiempo, este va a ser su precisión, 3 milímetros más 0.5 partes por millón. Estas partes por millón van acorde a la distancia de la línea base. Entre más larga sea, obviamente va a aumentar su error, ¿verdad? Entonces hay que hacer la cuenta acá, 3 milímetros más 0.5 partes por millón. Eso va en relación a la distancia de la línea base. Esa es nuestra precisión que vamos a tomar en cuenta. Y vean, entre más larga sea nuestra línea base, va aumentando también nuestro error. Entonces hay que tomar muy en cuenta esos parámetros para que lo observemos en campo y tomemos en cuenta que nuestros errores van a ser un poquito más altos si nos alejamos más de nuestra distancia, de nuestra línea base. Eso, nuestro error, nuestra predicción va acorde a la distancia de nuestra línea base. Muchas gracias, Héctor. Pregunta Edgar Giovanni Sosa Ruiz. ¿Qué puedo hacer para un levantamiento cuando no tengo rack? Ok. Muy buena pregunta también, mis estimados. Creo que sí, me enorgullece, me pone contento porque sé que quizás tomaron a bien este curso y le pusieron énfasis al curso de configuración de estación total y GPS. Ok, cuando no tenemos rack, por ejemplo, y eso se da en lo real, mi estimado o mi estimada que hizo esta pregunta, cuando yo no tengo rack, eso se va a dar en cualquier municipio que te haya declarado un proceso catastral. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que el RIC todavía no ha hecho el barrido total en el municipio. Entonces quizás no vamos a tener una rack cerca. Y si hay, tal vez va a estar acá, va a estar muy lejana, 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros, por ejemplo. Entonces, el RIC en su normativa, en su norma técnica, le da la potestad al agrimensor, al técnico, al profesional, que él mismo haga su punto de estación base. ¿Qué hacen algunos compañeros que han salido del RIC y se han dedicado a la topografía, se han dedicado a la agrimensura? Lo que hacen ellos es, en la terraza de sus casas, hacen su monumento, un su clavo de lámina, de acerado,
no sé, su ficha de bronce, hacen su monumento de concreto en su casa, le colocan un GPS por 2, 3 horas de recepción y se amarran a la CORS. Con 2, 3 horas de recepción y se amarran a la CORS, suficiente como para decir que ustedes ya pueden tomar ese punto como estación base. Entonces, ahí, para el compañero que hizo esa pregunta, eso puede hacer. Por ejemplo, él se va a dedicar a la topografía, pero no hay rack cerca. Entonces, el RIC le da la potestad que él mismo pueda hacer su rack en el lugar de los hechos donde él va a medir. El RIC le da esa potestad, si es que el RIC no tuviera. Y eso se va a dar el caso que el RIC en algunos casos a veces no, le ha dicho, mira, no tengo rack ahí. O fíjate que había, pero se la llevaron, la arrancaron. También se dan esos casos ya en lo real. Entonces, dándole un resumen, el RIC le da la potestad al agrimensor que él mismo pueda hacer su punto de estación base o su rack. Gracias, Héctor. Pregunta Hilton Vinicio Hernández Barrera. ¿Por qué RTK utiliza 4 satélites? Ok, voy a hacer, muy buena pregunta también, pero quiero hacer claro que en todos los métodos estático, cinemático y RTK, los equipos GPS necesitan 4 satélites de señal, que le den señal satelital, por lo que ya les expliqué. 3 satélites que me sirven para hacer el cálculo matemático para que me dé latitud, longitud, y el 4º satélite que me da para calcular la Z. Por eso es que necesitamos 4 satélites mínimo para hacer la triangulación o trilateración, como le llaman matemáticamente. Por eso es que necesitamos 3 y el 4º para hacer la Z. Entonces, en todos los métodos cinemáticos, estáticos y RTK, necesitamos los 4 satélites que nos den señal satelital, mis estimados que me están escuchando. Muchas gracias, Héctor. Pregunta Juan Pablo Aguilar Pizabaj. Si conoces algún punto de rack en Occidente. Habría que ver en Occidente, fíjese que no sé si Shela, Huehue, o en Shela, el departamento de Shela, no hay ningún punto de rack del RIC. Lo que sí hay, mi estimado, es de que hay puntos de la Red Geodésica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. La Red Geodésica Nacional del Instituto Geográfico Nacional están distribuidas a nivel nacional. Esto quiere decir que ahí no tiene nada que ver los municipios que están declarados actualmente en proceso catastral. El IGN ya identificó la red pasiva que ellos lo denominan, y ellos la tienen distribuido a nivel nacional. Posiblemente en Occidente, o sea, no es que posible, sino lo más seguro, lo que sí es más concreto es de que solo va a encontrar puntos GPS del Instituto Geográfico Nacional, los puntos densificados que ellos le denominan red pasiva. Solamente eso va a encontrar. De RAC no va a encontrar ninguno. ¿Por qué? Porque el RIC no tiene presencia en Shela, en el occidente no tiene presencia. Y bueno, para hacer una misión con GPS, por favor, y yo le aconsejo ahí al compañero que hizo la pregunta, por favor, abocarse al IGN, y ellos le dirán, mire, fíjese que yo quiero hacer una misión, por ejemplo, allá por Olintepeque, por ejemplo, y fíjese que yo necesito hacer una misión con GPS y necesito amarrarme a la red geodésica, pero aquí no hay presencia del RIC, entonces el IGN le va a dar, le va a decir si es que tienen en el municipio de Olintepeque, si es que tienen un punto de GPS o geodésico ahí dentro de ese municipio. Pero ahí sí solo el IGN le puede apoyar, porque el RIC no tiene presencia en ese lado. Gracias, Héctor. Hay una pregunta acá, varias preguntas que voy a tratar la forma de unificarlas. ¿El RIC ha realizado trabajos de catastro utilizando equipos RTK? Sí, claro que sí, ha utilizado RTK, tanto como para hacer control de calidad, como también para hacer establecimiento. Me consta que se hizo RTK allá por el zonal de Alta Verapaz. Ahí me consta que se hizo en RTK. Se puede trabajar en RTK, tanto control de calidad como levantamiento. Sí, se ha hecho levantamiento con RTK.
Lo que Bueno, sí podría agregar, perdón, mi estimado Ángel, lo que sí le podría agregar es de que es más preciso hacer un levantamiento con el método estático, hacer postproceso. ¿Por qué? Porque en el postproceso yo puedo tal vez editar, o por ejemplo, puedo ver en el programa de postproceso, yo puedo ver, puedo visualizar, este GPS, por ejemplo, me dio mucho ruido, o su señal iba y entraba. Entonces yo puedo, en el postproceso, en el programa de postproceso, puedo eliminar este GPS que me dio mala señal. Esto quiere decir que a la postre me va a dar buena precisión, porque estoy eliminando satélites que no me dieron buena señal y que solo me sirven para quizás propagar errores. Entonces, por eso es que hacer postproceso es mejor que en RTK, porque acuérdense que RTK ustedes no hacen postproceso, sino en línea lo están haciendo. Pero ¿cuál es la diferencia? 2, 3, 4, 5 centímetros. Si ustedes esos errores no le tienen mayor, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero hay diferencias en cuanto a lo que es postproceso y trabajar en RTK. gracias, Héctor. Pregunta Benjamín Yat. Inge, ¿podemos llevar la base al área donde vamos a medir, aunque haya un punto de rack, pero que esté muy lejos? Y así podemos reducir el tiempo usando la base que vamos a el área a medir. Exacto, lo pueden hacer, mi estimado, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Nosotros como RIC, en aquel entonces yo formé parte de la famosa unidad móvil de estudios catastrales y le damos soporte técnico a la Secretaría de Asuntos Agrarios, al Fondo de Tierras y en algunos casos también le dimos soporte a lo que es al Ministerio Público y cuando nosotros no teníamos, o sea, no había presencia del RIC cercana donde íbamos a medir con GPS, lo que hacíamos es que nosotros colocábamos a mitad de la finca, por ejemplo, un buen trompo con un clavo y ahí colocábamos nuestro receptor GPS, uno de estación base, y nos amarramos a la CORS. Y, por ejemplo, tardamos para hacer la medición, por ejemplo, 6, 8 horas. Imaginen ustedes, tienen 6, 8 horas de recepción. Ese punto va a estar muy bueno, porque tiene bastante tiempo de recepción. Y entonces, a partir de ese punto que colocamos a mitad de la finca, por ejemplo, de ahí, a partir de ahí, hacíamos ya nuestro postproceso a los puntos que medíamos en la finca. Lo pueden hacer, puede hacer ese procedimiento que dice aquí el compañero, eso lo pueden hacer en campo, no hay ningún problema. Gracias, Héctor. Pregunta Elsie Vargas. ¿Podría ampliar el tema sobre la configuración de la máscara de elevación? Ok, me parece bien, mi estimado. Ok, me encanta que me estén preguntando. Ok, la máscara de elevación, yo voy a, lastimosamente acá, pues estamos en línea, no es presencial. Si no, yo le daría a ella, por ejemplo, tuviera un pizarrón, yo le diera ahí, pero voy a hacer esto. Haz de cuenta que esta es la antena de mi GPS. Y yo les dije a ustedes que se imaginaran una línea horizonte sobre la antena, una línea horizonte sobre la antena. Y la máscara de elevación de mi GPS, por ejemplo, yo lo tengo configurado, mi máscara de elevación a 10 grados, por ejemplo acá, 10 grados, a partir de mi línea horizonte de mi antena, 10 grados. Pero yo en campo decido que a 10 grados me molesta esa montaña, esos bosques, hay un montón de bosques, o un edificio, por ejemplo, yo digo imaginariamente, eso yo me lo imagino, y yo digo en campo, ok, mi línea de horizonte, mi antena está acá, pero a 10 grados me molesta esa montaña. Entonces, viendo ustedes, le suben al grado, 15 grados. Entonces, ya le sube la máscara de elevación y le sube el cono. Entonces, en este del cono, ahí va a entrar señal satelital. Para eso es que nos sirve la máscara de elevación. Pero esa máscara de elevación, yo en oficina no la puedo decidir, yo la decido en campo, porque en campo yo sé qué obstáculos tengo en ese esquinero, en ese mojón. Espero que le haya explicado ahí a que está haciendo la pregunta, pero me limito a que no tengo mayores herramientas acá para darle una explicación más exhaustiva. Gracias, Héctor.